Los periodistas. Aquí estamos con don Manuel Antonio de Asís en esta semana, en este análisis. Nos retrasamos o nos ausentamos, Manuel, durante unos días por causas de fuerza mayor de mi parte. Pero pues aquí estamos nuevamente. 55 años de aquel movimiento de reforma universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla. Fecha clave para entender la historia de la segunda mitad del siglo XX en nuestra ciudad, con repercusiones en el país, de aquel movimiento de reforma universitaria, de aquella lucha entre Fúas y Carolinos, que así se llamaban las facciones en aquel momento. Se derivaron muchas cosas, como la participación de los empresarios de una manera más visible, activa en temas políticos y sociales, y que desencadenó después en la participación dentro de un partido político inclusive. De ahí partieron muchas de las tesis que llevaron después al 73 a la fundación hace 43 años de la Universidad Popular, y de toda una serie de concepciones que tendrían que ver en su momento, en una óptica, a mi pobre entender, limitada en aquel momento, de una lucha entre la derecha y la izquierda. Asunto que al cabo de los años y después de las investigaciones y de las reflexiones, diría yo, hechas en una buena medida por personajes que participaron en aquel momento, como tú mismo, de diversas interpretaciones que no correspondían, algunas a la realidad que se veía, a otras influenciadas por la realidad que reflejaba el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, a esta Guerra Fría que nos envolvió en un anticomunismo, y a otras posiblemente a que no se interpretaba muy bien quién estaba del otro lado, del lado de los que promovían esa reforma universitaria, esa confusión entre jacobinos, masones, comunistas, no sé cómo llamarles. Finalmente eran dos formas de pensar totalmente diferentes y que derivaron en dos concepciones del quehacer universitario, Manuel. Creo que es una fecha importantísima, y analizar el caso del 61 a la luz del 2016 y del 73 a la luz del 2016 da para mucho, Manuel. Mira, desde luego, lo primero que tienes que revisar es la conexión que existe entre todos estos acontecimientos y la llegada de Fidel Castro Ruz al poder en los primeros días de enero de 1959. De hecho, la retórica política de la época, la referencia a los modelos capitalista y comunista, tenían como inmediato y necesario punto de partida la opinión que tuvieras sobre Fidel Castro y sobre el movimiento de la revolución en Cuba. Y a mí me parece que uno de los puntos muy poco conocidos en aquella época era la relación que Fidel Castro había comenzado a crear en México con grupos que militaban en Acción Católica y que tenían, igual que Fidel, un rechazo a la figura de el dictador de Cuba, Batista, que por segunda ocasión tomaba el poder y trataba de perpetrarse en él. La isla, Jesús Manuel, si tú recuerdas, y este es otro de los tópicos que se han venido enriqueciendo con los años. Hay hasta uno o varios libros publicados sobre el tema. Pues Cuba había sido convertido en una especie de casino por parte de sectores importantes de la mafia de Miami y de Las Vegas. Y de Las Vegas, que habían trasladado todos los juegos que en el continente no podían manejar porque que eran ilegales, ¿no? El FBI los
los suspendía. Inclusive drogas, ¿no? Olvídate ya de la prostitución, que era lo común, sino las drogas y el juego organizado. Y todo esto había creado una imagen negativa de Cuba contra la que se rebelaban los cubanos por diversas razones. Fidel estuvo en México para entrevistarse con uno de los líderes de la Acción Católica Cubana, de apellido Echeverría, quien firmó con él lo que se llama la Carta de México, en donde los grupos católicos de México respaldaban abiertamente la labor que se estaba haciendo por parte del llamado Directorio Revolucionario Estudiantil, dirigido por Echeverría, por este muchacho Echeverría. Que no tiene nada que ver con el presidente. Absolutamente. Con el que fue después presidente, es una coincidencia en el apellido. Coincidencia en el apellido. Y Fidel vino aquí a México, participó en varias reuniones, era un buen orador. Hombre. Y acabaron firmando el documento que hacía muy estrecha la colaboración entre unos y otros. Y la presencia de algunos obispos, entre otros el obispo de la ciudad de La Habana, que tenía depositada su confianza en la figura de personajes como Manuel Artime, como el propio Fidel, que aparecían dentro del marco de una sociedad que reaccionaba frente a la tiranía. Hay que recordar que la cercanía de Fidel con los grupos católicos en la isla se derivó de su militancia en una organización semisecreta fundada por un sacerdote jesuita en la isla de Cuba, que recibía el nombre de Convivio. A través de Convivio se hicieron los enlaces para que Fidel estuviera aquí en las reuniones que se convocaron para plantear el asunto, habiendo de parte de los mexicanos más entusiasmo que conocimiento. Por el lado de los mexicanos participaron también jesuitas. Desde luego. Democracia Cristiana. Todavía lo que empezaba, bueno, no se conocía todavía así, pero hay un libro por ahí de Cuba 60 y... Sí, ¿no? sí. Y los grupos relacionados con algún gobernador también. Claro. Que luego se revelaron en algunas novelas políticas interesantes que cambiaron la visión de lo que era la Revolución Cubana por el lado mexicano, no solamente por la presencia de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Claro. Es que había en torno al tema de Cuba, Jesús Manuel, una cercanía muy grande entre grupos que en muchas otras cosas diferían de fondo, pero que todos estaban coincidentes en el respaldo a la figura del Directorio Revolucionario, y Fidel establece un enlace formal, un papel firmado por él en donde se asume esta alianza. Todavía después de esto, Fidel se fue en su calidad de dirigente estudiantil a Caracas, Venezuela, y volvemos a encontrarnos ahí con otro fenómeno que ahora lo estamos viendo reflejado desde otra perspectiva, pero es el mismo fenómeno. En la isla de Cuba, todos los perseguidos políticos acababan en Caracas, y en Caracas todos los perseguidos políticos acababan en La Habana, sí. Era como una intercomunicación que venía... Que hasta la fecha con Maduro, ¿no? Sí, claro, con Maduro se sigue manteniendo, y que lo que reflejaba era el largo periodo en el que, durante el periodo virreinal, Cuba y Venezuela se encontraron bajo la misma
tutela política del Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, en Caracas vuelve a firmar otro documento Fidel, y eso hacía que los grupos de Acción Católica, como los grupos que manejaban algunos padres jesuitas, estuviéramos todos en una sintonía con lo que estaba pasando en la isla. Se produjo un atentado en contra de Batista que fue mal planeado. Tú puedes ver ahí que ni siquiera ser terrorista puede ser sin algún entrenamiento. Dan un intento de golpe de Estado y desde luego el equipo de protección de Batista arrasa con todos y no dejaron vivo a ninguno de los dirigentes del directorio revolucionario de ese momento, porque Batista tenía bien claro que este era uno de los grupos más molestos, más incómodos y por lo tanto para él más peligrosos. Pero después de un año en el poder, cuando Fidel llega a tomar el mando en la política, provocado entre otras cosas por el retiro del apoyo norteamericano al gobierno de Batista, que de inmediato contrata un vuelo especialmente, un charter especialmente para él y su familia, y se van el último día de diciembre del año de 1958. Al día siguiente el país amaneció sin gobierno y en ese momento los grupos que estaban haciendo la guerrilla incursionaron en Santiago, luego en La Habana, siendo recibidos como héroes por la población. Que ahí es en donde México manda el avión, aquel fletado, el otro charter, en donde van algunos políticos y un periodista, Jacobo Zabludovsky, que entró de último minuto, y las relaciones que tenía en aquella época, pues Jacobo con López Mateos, con Miguel Alemán, con Díaz Ordaz, etcétera, con la gente que estaba en el poder en aquel momento, eran muy, muy buenas. Así es. Entonces ahí el gobierno mexicano de alguna manera fue el puente de plata para divulgar hacia pues el continente lo que estaba pasando con una visión de Jacobo, ¿no? ¿No te parecería? Sí, desde luego proyectó a Jacobo Zabludovsky. Y a Fidel le dio un carisma que se desconocía en muchas partes en aquel momento. Así es. Sobre todo los periodistas que cubrían la nota internacional para la revista Life, claro. Hicieron una amplísima defensa de las propuestas de Fidel Castro, ubicándolo como el líder de una facción que era capaz de sumar a todos en una misma dirección. Pero al año de haber llegado a esta situación y ante la ya molestia de la sociedad, porque en el momento en que Fidel tomó el poder en enero de 1959, tiene un discurso en el que dice que promete las elecciones en cuanto esto sea posible. Entonces le preguntan, ¿y cuándo va a ser posible? Y él contesta, en 3 meses. Entonces, todos habían estado esperando la llegada de la convocatoria y pasaron los 3 meses. Y pasaron los años. Pasaron los años y han pasado los años. Sí. Y tienes a Fidel Castro todavía apenas hace unas semanas diciendo no a la democracia. Sí. No a la democracia. Oye, Manuel, pero o sea, esto que se vivió en aquel momento, que fue un hecho aparentemente muy aislado en la isla, repercutió en América y repercutió en México. ¿Cómo se cuela en el movimiento de la reforma universitaria en la UAP? Había un personaje que le decían el cubano, que por cierto creo que murió recién. Mira,
En la universidad lo que pasó fue que Fidel Castro envía una invitación a todos los líderes de los movimientos universitarios del territorio mexicano a que visiten la isla y comprueben con él lo que es hacer la revolución desde el poder. Esa carta de invitación yo la tuve en mis manos. No me digas. Y se la entregué al que era entonces presidente de la Federación Estudiantil. ¿Tú eras en aquel momento qué? ¿Estudiante? Estudiante, estaba ¿De qué área? Área económico-administrativa, y era yo el secretario de conflictos de la presidencia de la Federación de Abraham Sánchez Aguilar. A ver, había una federación, la Federación Estudiantil Poblana, la FEP. La FEP. ¿Esa de qué lado era? ¿De los carolinos? Era... En ese momento, antes del movimiento del 61. No había ninguno ni no otro. Había ni uno, había de todo dentro de Esa era una federación grupos, de los estudiantes. Ya de los estudiantes, integrada por los presidentes de cada una de las escuelas. ¿El rector quién era en aquella época? El rector era Armando Guerra. Y había en la universidad un clima de tensión provocado, si tú te acuerdas, por el alza del huevo y la leche, ¿no? De los teléfonos y del pasaje de los autobuses locales, de los autobuses urbanos. Lo del huevo y la leche fue con Nava Castillo. Sí, fue más adelante. Entonces, en esta situación... Es que yo del 61 tenía 8 años, Manuel, no me acuerdo muy bien. Llega la invitación, y la invitación era que tú, sin tener otra cosa que tu pasaporte, podías viajar a la viajar a la isla. Los vuelos eran... Si tú te incluías en un formato que había, tú no tenías que pagar nada. Y así se fueron de la Universidad Autónoma de Puebla un grupo, no considerable, pero sí un grupo representativo, que regresaron deslumbrados de lo que habían visto. Entre ellos Enrique Cabrera, que era un estudiante que provenía del Colegio Oriente, por tanto de formación de los jesuitas, y que había sido siempre un muchacho muy inquieto por las causas sociales. Cuando va a Cuba y regresa, el hombre regresa enamorado de la revolución. Entonces, el tema de los acontecimientos fuera del país se introduce en la universidad a través de estos personajes que, regresando de este viaje, se dedican a hacer la defensa. ¿Quiénes más fueron? ¿Cito Vera estaba ya en aquella época? Mira, no sé si Cito fue, es muy probable que sí haya sido, pero de la Federación Estudiantil Poblana fueron varios. Jesús Morales Tapia, tengo entendido que Ramón Beltrán. Fueron y los trataron muy bien. Hay un artículo que tú seguramente recuerdas de Jacobo Zabludovsky, haciendo alusión a un festival que preside Fidel a los jóvenes, en donde comienza cantándose Guantanamera y donde los discursos son incendiarios a favor del nacionalismo y en contra de el internacionalismo representado por Estados Unidos, sin duda alguna, dejándole la responsabilidad al gobierno norteamericano de haber introducido en la isla todas las cosas que le habían hecho daño a los cubanos. Entonces,
el bueno y el malo aparecieron en el escenario y todo caminaba en el sentido de respaldo a Fidel, hasta que Fidel, presionado por Monseñor Pérez Cerantes, que era el obispo de La Habana, que tanto le había ayudado, declara en los medios y en la televisión cubana que ha sido y será siempre comunista. Y a partir de ese momento, Jesús Manuel, viene el rompimiento. Viene no solamente el rompimiento, sino la ideologización de los conflictos en la universidad. Y entonces un grupo de... Pero, perdóname, Manuel, en la UAP en aquel momento había ya de FUAS y había carolinos, había comunistas, es el había momento en de derechas. Es el momento en el que surge esto, porque precisamente el 24 de abril de 1961, a escasas una semana del famoso desembarco de los cubanos en Bahía de Cochinos, que resulta un desastre total. Y de los norteamericanos. De los cubanos que habían emigrado de la isla, se habían ido a refugiar en territorio centroamericano. Sí, y son financiados para llegar a... Sí. Era un acuerdo con ciertas agencias del gobierno norteamericano, presidido por Eisenhower, de que se respaldaría a los cubanos que estuvieran en contra de Fidel. Pero este asunto acaba muy mal, el desembarco acaba hecho un desastre. Estados Unidos no apoya el desembarco de Bahía de Cochinos y se inicia el larguísimo periodo de dominio de Fidel sobre la situación política de la isla de Cuba. Y eso, te decía, se recoge dentro de la universidad, porque... Es cuando se radicaliza el movimiento. Claro, cuando nosotros habíamos estado respaldando la alianza de Fidel con el directorio revolucionario, nunca nos imaginamos que esto iba a acabar así, de repente, en una toma del poder de parte de Fidel, declarándose el único representante de la revuelta, cuando en la revuelta habían estado involucrados muchos grupos liberales, socialistas, la socialdemocracia, y todos ellos se sentían golpeados y hechos a un lado por Fidel, que hace su propio grupo de gobierno, su propio proyecto, y con este se sube al carro de la historia y no lo han podido bajar desde entonces hasta nuestros días. Esa postura repercute en la UAP, encabezada por ¿quién? Mira, encabezada por Cito Vera, por Enrique Cabrera, por muchos que salieron a las calles llevando contingentes que recogían en escuelas oficiales, la Venustiano Carranza, la Flores Magón, y desfilaban por la Avenida de la Reforma con sus pancartas y coreando las consignas de la Revolución cubana. ¿Es cuando se hace la marcha esa de donde van disfrazados de frailes o alguna cosa? No, eso será después. Eso es después. Yo en este año de 1961 era presidente del Frente Universitario Anticomunista. ¿Cómo surge el FUA? El FUA había surgido en abril de 1955 y era un proyecto que pretendía orientar a los jóvenes universitarios en lo que estaba pasando en los marcos de la política internacional, mucho más que en la política nacional. Como que la política nacional
la dejamos durante algunos años de ladito, dándole al PRI como ciertas consideraciones de que estuviera, digamos, en la misma sintonía de no aceptar el crecimiento de los partidos de la línea de izquierda, pero lo que preocupaba enormemente era el tema de lo internacional. La Guerra Fría entraba en su apogeo y una manifestación convocada por mí en el Zócalo de la ciudad de Puebla, ahí en el 24 de abril de 1961, fue agredida por un grupo de golpeadores que vinieron desde los edificios de la universidad hasta la esquina del Zócalo, en donde estaba el mitin, para echarnos de ahí. No nos echaron. No solamente no nos echaron, los correteamos. ¿Quiénes eran los que habían fundado el FUA en el 55? Había sido Herberto Rodríguez Concha, Manuel Rodríguez Concha, estaba Teodoro Teres Reina, Klaus Feldman Petersen, eran, digamos... Chucho Corro, recientemente fallecido. Sí, recientemente falleció. Y... ¿Pero qué les animó, Manuel? Porque hay leyendas negras, como en todo. Eran una entidad secreta, estaban auspiciados por el obispo. Había un grupo de línea reservada, que es el Yunque, en torno al cual... cuando el FUA surge, ¿el Yunque ya estaba? Ya estaba, de hecho... ¿El Yunque cuándo surge? 1953. ¿Y son los mismos fundadores o son otros personajes? Los mismos personajes que lo fundaron continuaron después con este movimiento. Y la figura que permitió el desarrollo de esta aventura fue el padre Manuel Figueroa Luna, que era uno de los jesuitas que tenía, en primer lugar, mucho reconocimiento como un conocedor de las causas de tipo social en nuestro país, y al mismo tiempo la experiencia de haber vivido en Guadalajara, en donde se había provocado el choque con el grupo de la familia Zuno, que se había apoderado de la Universidad de Guadalajara y la había convertido en un bastión de una izquierda muy radical y muy agresiva, que chocó con la nueva institución que fue la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿El padre Figueroa era mexicano o era mexicano? Español? No, era mexicano. Era, o sea, no hubo inspiración española, no hubo inspiración de la Falange, no hubo inspiración de otros órdenes. Sí lo hubo allá, pero esto es antes de la fundación del FUA, mucho antes de la fundación del Yunque. Esto es de la época... ¿El Partido Católico o alguna cosa de las? No, es de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial México se convierte en uno de los centros más importantes de acción de los aparatos de inteligencia de diferentes países. Y en este juego... Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, ¿no? Entre otros. Sí. Y Japón puede ser, ¿no? También. España juega un rol muy significativo porque los españoles fueron los que asumieron el compromiso de darle difusión y darle respaldo a los gobiernos nazifascistas a través del movimiento de la Falange que se fundó aquí en México. Claro. Oye, Manuel, pero ¿por qué razón a los de nuestra generación, estamos hablando ya de años de diferencia, se nos queda como que el calificativo cuando se refieren a los FUAs de ser fascistas?
Hubo un acercamiento, hubo una identidad. La reforma universitaria de la que hablabas en el inicio fue esta lucha de conceptos ideológicos entre el comunismo y el fascismo. Mira, nunca fue... Por el bloque, ¿no?, que se llamaba anticomunista. Sí, te digo, la figura de José Antonio fue una figura, José Antonio Primo de Rivera, fue una figura muy reconocida y llegó a estar en contacto de su pensamiento con los grupos que existían en el territorio nacional a través precisamente de los movimientos de la falange exterior que llegaron a México con el firme propósito de buscar simpatizantes que pudieran actuar en favor de el gobierno de Franco para que éste pudiera ser reconocido. Y dentro de los más entusiastas pues estaba el padre Julio Vértiz, sacerdote jesuita, que era muy amigo del padre Figueroa y que compartía con él básicamente sus criterios. Él trajo al territorio mexicano, digamos, los textos, los documentos joseantonianos, en donde se podía constatar la visión de un pensamiento bastante radical en algunas de sus posiciones, pero alejado totalmente del modelo revolucionario ruso, mucho más cercano al fascismo que al nazismo. El nazismo como que no le hacía mucha gracia a José Antonio. Pero el fascismo sí. Pero de hecho la hoja aquella del fascio, ¿no? Claro. La luz. En los textos de José Antonio, yo tengo los textos completos, tiene una serie de comentarios sobre Benito Mussolini, a quien reconoce como una especie de líder fuera de serie, que es el que ha generado el surgimiento de estos grupos como el de la Falange en muchos otros lugares de Europa. El movimiento falangista es eurocéntrico. Para el movimiento falangista, la solución de los problemas está en Europa y no fuera de Europa. Por eso es que el movimiento intelectual de Ramiro de Maeztu en torno a la visión filosófica de la hispanidad fue el camino a través del cual se penetró en los sectores de los españoles residentes en este país desde hacía muchos años, que se entusiasmaron con estos argumentos, que si tú los ves con frialdad te das cuenta que era el último y desesperado intento de España por recuperar un imperio, aunque fuera en lo espiritual, sí, porque ya en lo material lo había perdido prácticamente todo. Ahora, todo esto lo metemos en un embudo y llega al final al conflicto de Puebla en la reforma universitaria. Así es. Todas estas cargas de Cuba, Europa, el comunismo, el socialismo, la revolución, el fascismo, etcétera, el anticomunismo. Pero el anticomunismo era más proclive a la ideología en los Estados Unidos que a los demás países, ¿no, Manuel? Pero el anticomunismo que nosotros teníamos rechazaba también a los norteamericanos y en cambio centraba toda la confianza en los organismos de inspiración española, que eran los que estaban gestando los cambios que desde la perspectiva de la universidad a nosotros nos parecía que eran los más adecuados. Se fundó
un sindicato estudiantil universitario por la Falange en España, que era el que manejaba, digamos, las líneas de transmisión de los grupos alrededor del franquismo, que buscaron con una enorme intensidad, entre otras cosas apoyados por un gobernador de Puebla en aquella época, Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho, que le dio a los falangistas aquí en Puebla Posiciones. todo tipo de respaldos, porque había identidad, ¿no? Claro. De alguna manera. Es más, Maximino simpatizaba más con los movimientos de inspiración falangista que con los movimientos de los camisas doradas, Claro. del callismo. Claro. Y él era totalmente prusiano en su concepción militar, ¿no? Así es. Y por lo tanto, las versiones de lo que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial vinieron fuertemente matizadas de estas campañas de orientación dirigidas por los alemanes, los italianos y los japoneses, que también tuvieron su juego. Oye, en aquel momento, para los que no sepan, la reforma, ¿qué era lo que se proponía de reformar? ¿Qué era lo que no aceptaban ustedes? Finalmente ganaron los otros, ¿no? Bueno, fíjate que el término reforma universitaria se inventa después ¿Del 61? después de que el conflicto se alarga por años, del 61 al 73. Que es cuando se dividen y cuando surge la creación de la UPAEP. Exactamente. Estos 17 años en los cuales seguimos en la universidad a pesar de la situación adversa que había, pues fueron como el crisol en el que se conformó una nueva visión de la política, de la universidad. Y al paso de los años, hoy que podemos reunirnos los que estuvimos en conflicto en aquellas épocas y podemos sentarnos ante un café y comentar las acciones de un lado y de otro, yo creo que todos nos damos cuenta de que en estos movimientos internacionales los factores de la manipulación eran sumamente efectivos. A nosotros nos tocó aquí en Puebla confrontar un marxismo de línea muy radical y muy extremista que acabó expulsando de la universidad a los que habían traído el mensaje de Fidel. Los echaron a todos porque los grupos más extremistas y radicales que llegaron no nada más estaban interesados en las ideas, sino en los recursos de la universidad, y tú conoces el resto. O sea, es la época en la que llegan personajes de otras entidades a tener poder en la universidad y de aquí sacan recursos para financiar movimientos. Pero así es. ¿El caso de Rivera Terrazas podría ser? Rivera Terrazas ya estaba desde un principio. Lo que pasa es que él fue creando aquí en Cholula, en Tonancintla, una escuela en la que el tema del marxismo aparecía como en segundo término, y en primer lugar era una escuela de matemáticos, de físicos, de astrónomos, que hay que reconocer que le funcionó bien. O sea, el hombre sí sabía. En estos terrenos plantearon entonces ellos la relación con los grupos de la izquierda de la Universidad Nacional, y este sector tuvo una fuerte influencia en los intentos de cambiar al profesorado para hacerlo más sensible a las consignas que venían de
los centros de dirección. Y esto, pues, lo único que consiguió fue la división con los liberales, con los que habían estado unidos los comunistas, la fractura de los grupos liberales según enfoques de las logias y el endurecimiento de la posición del centro de gravedad, que eran los comunistas, que al final resultaron beneficiados. ¿La reforma en sí es promovida por los liberales? Mira, la reforma fue promovida por todos, porque todos nos dábamos cuenta que una universidad... ¿Hasta los FUAS también? Nosotros propusimos uno de los puntos fundamentales de la reforma, que es la defensa de la autonomía universitaria. Nosotros sacamos el tema de la autonomía universitaria muy por encima en argumentos de los liberales y desde luego en contra de los comunistas, que estaban en desacuerdo total a que la universidad fuera autónoma. Para ellos en aquel momento, ¿quién designaba rector? ¿El gobierno? El gobierno, el gobernador recibía una terna que le enviaba el Consejo Universitario y de ahí decidía quién era el rector. Entonces el movimiento de la autonomía universitaria saca un nuevo esquema en el cual la universidad se gobierna por sí misma, la universidad elige a los representantes en el Consejo Universitario y la universidad se abre espacio para comenzar a trabajar de manera más cercana con los grupos estudiantiles de la entidad, con los grupos de investigadores que apenas comenzaban, y a tratar de darle a la universidad una mucho mayor amplitud. Sí. Por desgracia se nos va el tiempo, Manuel, para las redes, pero pues ha sido muy interesante. Yo creo que tendremos otro programa donde vayas abundando en estos asuntos, ¿no? Pues yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena. Manuel, muchísimas gracias. Los periodistas.